Te saludo, mi querido Cristian La Mesa, ¿cómo estás? Muy buenos días, excelente ombliguito de semana. Hola, querido Ray, ¿cómo andás? Espero que me estés recibiendo bien. Hay un corte de internet aquí en mi casa, así que me estoy comunicando a través del teléfono. Espero que me escuchan y me vean bien, y contento como siempre estar con vos y con la audiencia. Muy bien, no te escuchamos muy bien, te agradecemos mucho como siempre la comunicación. Hoy es miércoles de la verdadera política con Cristian La Mesa aquí en Oriente Capital y bueno, hay varios temas interesantes que me gustaría que platicáramos, mi querido Cristian, sobre todo porque hay claroscuros con Donald Trump. Vamos a hablar de los claros, también de los oscuros. Decías tú en una entrevista con Telesur que me gustó y quisiera rescatarlo, ya lo adelantabas la semana pasada, en relación con esta auditoría que hace Donald Trump a USAID, pues lo escribías también, ¿no? O sea, el gasto de esta ONG basura, que es pues la CIA disfrazada de una organización no gubernamental, pues es más gubernamental que nada, porque bueno, está financiada por los Estados Unidos. Con estos gastos medio inútiles, ¿no? Para una ópera trans en Colombia, $47,000, un cómic pro LGBT, 32,000. No tenemos absolutamente nada en contra del género. El problema es cómo lo están usando, ¿no? Son esas dos cosas. Y quisiera arrancar con esto, ¿no? Digamos que es un puntito bueno a favor de Donald Trump, si es que, como tú dijiste, pues es una medida efectiva y no efectista. Así es. Mira, Rey, primero para comenzar, yo me he dado ciertas pautas con el señor Donald Trump, con el empresario presidente, como para tratar de echar luz o intentarlo por lo menos a través de mis análisis. Y una de esas pautas ha sido abstenerme en lo posible, en la medida de lo posible. Eso no quiere decir que no podamos hablar sobre los dichos de Trump, pero sí no darle demasiada importancia a lo que dice, porque sabemos que Donald Trump tiene cierta particularidad en cuanto a que no es o no se siente esclavo de sus palabras como muchas veces otros de nosotros pretendemos serlo, no ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. Eso no ha sido una pauta y creo que no lo va a hacer para el republicano. Por otro lado, hay colegas que se empeñan en juzgar intenciones. Y yo las intenciones, sinceramente, no tengo la bola de cristal como para adivinarlas. Yo el otro día escuchaba a un colega español que hablaba de esto de USAID, decía, o sea, ponderaba el hecho como algo positivo, pero decía que en el fondo igual las intenciones no eran buenas, y que no eran buenas porque en realidad Trump lo que quería, a él no le importaba que se hicieran estas cosas o golpes de Estado, etcétera, sino que no quería que lo pague el Estado. Que era simplemente por ahorrar dinero, y que en contraposición estaban otras ONGs privadas como la NED, falta de información porque la NED no es privada, también depende del Congreso de los Estados Unidos, la National Endowment for Democracy, y el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Internacional Republicano, que dependen de la NED. Entonces, ahí se mezcla como falta de información, se mezcla lo de interpretar las intenciones. Entonces nos vamos a abocar en lo posible, y repito, no quiere decir que no podamos hablar sobre lo que dicen, porque es muy interesante y muy divertido en muchas ocasiones, pero sí, sin duda, creo que analizar los hechos es lo más interesante en el caso de Donald Trump. Y analizando los hechos, por supuesto, lo de la USAID es algo fundamental, es muy importante lo que significa esa auditoría y ya toda la podredumbre que ha sacado a la luz. Hay otro hecho muy interesante al que no se le ha dado mucha trascendencia, y es que la misma auditoría, una auditoría similar, mejor dicho, le encomendó a Elon Musk para hacer en el Pentágono. Y vos sabés muy bien, querido amigo, que en este mismo espacio, nuestro espacio en Radio Oriente Capital, hemos hablado sobre la relación endogámica de corrupción entre el Departamento de Estado, entre el Departamento de Defensa, el famoso Pentágono, y las armamentísticas, ¿no? Sí, sí. Todas empresas privadas plagadas de corrupción y de pago de sobornos, y que incluso, en un caso flagrante, fue el del ex secretario de Defensa Lloyd Austin,
que su puesto anterior había sido en la dirección en el directorio de Raytheon, una de las principales armamentísticas estadounidenses. Entonces yo creo que en ese sentido es muy interesante analizar los hechos concretos. Este es un hecho positivo no solo para los Estados Unidos, sino para todo el mundo, el desmantelamiento de la USAID. No va a alcanzar si es solo eso, porque es mucho más poderoso incluso la NED, la National Endowment for Democracy. Fíjate lo importante que son estos organismos, que el presupuesto anual de la USAID son 47.000 millones de dólares aproximadamente, y el presupuesto de la CIA son 15.000 millones de dólares. O sea, tiene incluso un presupuesto mayor al de la CIA, el que esté en blanco, por supuesto. Entonces yo creo que en este sentido hay que seguir muy de cerca los pasos del republicano y no dejarnos distraer por esas declaraciones efectistas, esas bombas de humo que a veces tira para desorientarnos. Y el otro hecho que yo creo muy importante, hay que ver cómo deriva, porque ya lo sabés que yo siempre digo que lo de Medio Oriente es muy intrincado, muy complicado y muy difícil, pero no hay que quitarle valor al hecho de haber conseguido ese alto el fuego en Gaza, de tener esa carnicería. Veremos qué pasa el próximo sábado al mediodía con ese ultimátum que le dio a Hamás. Pero yo creo que esos son dos de los hechos más importantes en estos días del republicano, y van a pasar cosas muy importantes en los próximos días también respecto al escenario ucraniano. Hay que tener en cuenta la visita sorpresiva a Moscú de su amigo personal y el que fue el que justamente sentó a la fuerza a Netanyahu a negociar el alto al fuego, que es Steve Witkoff, que fue de sorpresa a Moscú. Creo que eso es un hecho muy interesante, y las declaraciones sobre que Ucrania posiblemente en el futuro sea Rusia, sea parte de Rusia. Sí, me parece que en ese sentido, Cristian, como bien señalas, pues son estos tres temas y efectivamente las luces y las sombras. Vamos a seguir con las luces para terminar con las sombras. En este caso, pues sí, lo que decías, la paz con Rusia, como comentabas tú, se ve honesta, incluso pues ya no sabe qué hacer Zelensky, está acorralado, ya lo decíamos la semana pasada, ya la misma OTAN ha dicho, pues gracias por participar. Es un gobierno ilegítimo, lo hemos denunciado aquí hasta el cansancio. Vea usted el documental The Great Hack en Netflix, en donde se nos explica cómo usaron ilegalmente e inmoralmente las bases de datos de Facebook para manipular a algunos ucranianos despistadones que les dieron mucha información falsa y que controlaron su voto a través de las emociones. Un tema verdaderamente perverso es el que puso ahí a Zelensky. Ya ha fracasado en todos los sentidos, incluso ahí trataron de hacer una negociación de Zelensky, ya bueno, pues les damos este territorio, queriendo cambiar las cosas, y como tú dijiste en Telesur, me parece importante señalar esto. Trump realmente quiere la paz con Rusia, creo que es una segunda palomita. La primera, lo de USAID, ojalá que realmente, como dijiste, sea efectivo. Hasta el momento nos das luz en este sentido. Pues también los americanos tratando de decir, no, la CIA, pues eso eran los 70s, ellos quitaban gobiernos antes. Encontraron otra nueva fórmula, que es a través de ONGs muy inocentonas, y vemos que no son tan inocentonas, y pues le podemos dar, Cristian, esta palomita a Trump, porque está buscando realmente la paz con Rusia. Y como dijiste, pues también, y me parece muy interesante, pues hay muchos prorrusos ahí en Ucrania, y me parece que pues se debería obedecer la voluntad de la gente de verdad, y que no esté manipulada por otros gobiernos, ¿no? Perdón, sí, vos sabés que a mí me gusta mucho, vos sabés que yo soy un estudioso y creo que es mi principal mérito en ese sentido, y yo he seguido los resultados electorales. Esto lo voy a comentar en base a esto que decías, que hay muchos prorrusos en Ucrania. Como la otra vez decíamos en el programa anterior, cuando decíamos esto del origen del pueblo ucraniano, que es eslavo oriental y son la misma cosa que los bielorrusos y los rusos,
si seguimos el caudal electoral de los grupos que hoy están en el poder en Ucrania, ¿no? Esta representación de estos grupos neonazis, estos grupos extremistas, nacionalistas, si rastreamos en las elecciones históricamente, es más, podemos ir al año 2000, 2004, 2005, y vemos el caudal electoral de estos grupos, vemos que difícilmente pasan de entre un 5 y un 10% del total de la población. Y más que nada se concentran en la parte occidental de Ucrania, esa parte que tuvo mucha influencia polaca, que hizo mucho daño en la psiquis de los ucranianos occidentales. El tema es que desgraciadamente están subyugados por estos grupos que están sobredimensionados en el ejercicio del poder en Ucrania. Lo han estado con la ayuda de la Unión Europea y las administraciones especialmente demócratas. Pero yo creo que yo tengo una fantasía, esto es especulación pura, ¿no? Pero que podría haber una solución de paz interesante haciendo una serie de referéndums en todas las regiones, en todos los oblasts de Ucrania para que decidan su futuro, ¿no? Como ser parte de Rusia o ser independientes. Yo creo que eso asombraría con un control, una supervisión seria de los Estados Unidos de Trump, de China y de otros estados confiables. Creo que arrojaría un resultado sorprendente para muchos rusófobos en el mundo. Y en esto de la búsqueda de la paz por parte de Trump, hay algo muy interesante que se ha dado en los últimos días de estas declaraciones. Yo creo que hay un juego de guiños entre la Casa Blanca y el Kremlin. Y esto que yo mencionaba hace unos segundos acerca de que Donald Trump dijo que él sentía que en el futuro Ucrania podría volverse parte de Rusia, y al mismo tiempo habla de esos 500.000 millones de dólares que quiere en compensación por toda la ayuda que dio Estados Unidos. Y esto se conecta a algo que hablábamos la semana pasada, Rey, si recordás, cuando yo dije que Trump estaba buscando minimizar pérdidas. Sí. O sea, no perder ese dinero que son 250 mil millones de dólares. Y vos fíjate cómo en una negociación prácticamente manual está hablando de 500.000 millones de dólares, sí, el doble, como para decir, bueno, bajamos a la mitad, que es lo que puse. Hay un juego ahí como de decirle solapadamente, diría yo, veladamente al Kremlin, Vladimirovich, vamos, la realidad es que Ucrania va a ser Rusia, yo no quiero perder esto, ¿cómo arreglamos? ¿Me lo pagas vos? ¿Quién me lo paga? Esto poniéndolo en un lenguaje de fantasear con un diálogo entre ellos. Yo creo que por ahí van los tiros, como dicen los españoles. Obviamente yo creo que ni por asomo pasa por la mente de Putin y de el liderazgo ruso poner un solo centavo. Yo creo que los territorios que volvieron a ser parte de Rusia, Rusia los pagó con sangre de sus soldados, de sus héroes, y eso Rusia no lo negocia. Si hay algo que Rusia hace es rendir un culto a la memoria de sus héroes y de sus veteranos. Entonces yo creo que no va a pasar ni por asomo. Sí creo que pueden haber otro tipo de arreglos, otro tipo de entendimientos. Lo hablábamos respecto de Groenlandia, que es un tema, repito, de lo que menos habla Trump es de lo que más le interesa, a mi modo de ver. Wow. Entonces, en ese sentido, sí, él tira él lo menciona y lo deja pasar. Y sobre lo que machaca continuamente el Estado 51, Canadá, tal vez es lo que menos le interesa. Yo creo que el entendimiento va a venir por ese lado, y lo que sin duda, ya lo hemos dicho un par de veces, que lo que sí estamos asistiendo a un periodo súper interesante, y no hay que descuidar algo que puede ser muy peligroso, Rey, que el otro día lo decía en un programa, que los europeos están corriendo como un pollo sin cabeza, sin saber a dónde van, que sí, no generen ellos un nuevo foco de conflicto. Hay una situación tensa en el Báltico, y como vos muy bien decías, y con esto cierro, Zelensky, ese corrupto, amoral, criminal de guerra, está de salida, al punto que incluso se dice que está entre los países, algo así como 8 países, que estaría tanteando a través de sus embajadores para asilarse. Uno de ellos sería la Argentina, mi país, lo cual sería una profunda vergüenza para todos los argentinos recibir ese criminal de guerra en nuestra tierra. Pero con Milei nunca se sabe.
puede depararnos esa sorpresa desagradable. No, pues estaremos pendientes, ojalá que no les toque esa muy mala suerte de recibirlo en su país. Es un tema, pues bueno, que está ahí sobre la mesa. Y pues quisiera finalizar, mi querido Cristian, con el último tema. Me parece muy importante antes de decirlo, que hay que poner, hay que poner la balanza. Por eso decía yo, luces y sombras de Trump. Primero, Trump es un magnífico jugador de póker, como lo has dicho, es un empresario, nos puede gustar, no nos puede gustar, dice, blofea mucho, como en el póker, y pues de repente se mueven otros hilos que luego no vemos. Lo único que sí me preocupó en este sentido es cómo está afrontando el tema de Israel. A mí no me gustó en lo personal que haya dicho, pues, que se salgan todos los palestinos. Ah, caray, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Porque lo que voy a decir lo digo con mucho respeto para el pueblo de Israel, para el mismo pueblo de Palestina. Pues, ¿cuál es la Biblia que sí vale, no? O sea, porque según el libro de Israel, pues eso les pertenece a ellos, pero también según el Corán y otros libros, pues Jerusalén es el centro de todo. Entonces, me parece que en ese sentido ahí nos da un tema de sombra, sobre todo porque ya dijo que si por esta declaración de Hamas que no iba a entregar rehenes por haber roto el pacto y por este apoyo irrestricto a Israel, y sobre todo, pues el Medio Oriente, como tú dijiste, es muy complejo. Primero, quién sabe qué negociaciones tengan, Cristian, pero luego parece que sí se van a aventar todo el Medio Oriente contra Israel y luego ya nadie se avienta, todos se quedan como mirando, dejando que pasen estas cosas. Pues yo diría, y te pregunto en ese sentido, esta declaración será también blofeo, el decir, pues sálganse todos los palestinos, porque en ese sentido, entonces sería cómplice de Netanyahu y de Biden, porque Biden, ¿cuál era el objetivo? Pues masacrar a los palestinos, y ahora por lo que dice Trump, pues parece que están en la misma sintonía, ¿no? Sí, sin duda. A ver, coincido con vos totalmente en que Trump es un gran jugador de póker y como tal muchas veces blofea, no siempre dice la verdad, siempre tiene como herramienta el engaño, en contraste con Putin, que es un gran jugador de ajedrez y que sí tiene una coherencia a prueba de balas entre lo que dice y lo que hace, e incluso a lo largo de las décadas. Si nosotros escuchamos el discurso de Putin de 2007 en Múnich, en la cumbre de seguridad de Múnich, en la conferencia de seguridad de Múnich, y lo contrastamos con el Putin de hoy, no hay una coma que se diferencie. Es realmente asombroso y maravilloso, porque la verdad que eso habla muy bien de su liderazgo. Trump es un personaje que, por eso decía, tenemos que basarnos en lo que hace. Ahora, a ver, concretamente lo que hizo respecto a Gaza, lograr que se detenga la carnicería, un buen punto. Que se liberen rehenes israelíes como prisioneros de una forma totalmente aberrante, como rehenes, me parece también un buen punto. Que se liberen prisioneros palestinos que estaban en cárceles israelíes sin juicio y de una forma arbitraria, también me parece loable. Esos son buenos puntos. Ahora, si lo que dijo respecto a sacar a la población de Gaza para hacer esa riviera en el Mediterráneo Oriental, realmente, por supuesto, como dije hace un par de semanas contigo acá, si es para darles desarrollo y bienestar a los palestinos, me parece una idea genial. Parecería no ser esa la intención y generar un desplazamiento
una especie de limpieza étnica, desplazando forzadamente, que ya dijimos que eso no va a ocurrir, aunque ahora esté ejerciendo presión con Jordania y Egipto para que los reciba. Yo creo que no va a suceder, aunque los amenace con quitarles ayuda económica y recursos. Eso lisa y llanamente, si lo lleva a la realidad, si lo concreta, por supuesto me vas a encontrar hablando muy mal de esa medida de Donald Trump, porque sería una medida aberrante. Yo creo que si Trump realmente tiene la intención, más allá de los negocios inmobiliarios, que esto también lo dijimos acá, hay que recordarlos, el origen como un magnate de la industria inmobiliaria en Nueva York y los negocios de su yerno Kushner en Israel, también tiene sociedad con Arabia Saudita, el esposo de la hija de Donald Trump. Kushner es el apellido, no recuerdo ahora el nombre, sinceramente. Ahí se entretejen muchos intereses, incluso económicos. Yo creo que si Trump realmente quiere la paz en Medio Oriente, lo que tiene que hacer, ni más ni menos que presionar a Israel para que realmente llegue a un acuerdo, ya sea el de dos estados u otro tipo de mecanismo, en el cual yo creo que acá fundamentalmente, y voy a repetirlo una vez más, el enorme error, más allá de que tiene una complejidad muy profunda, la enemistad artificialmente generada entre judíos y musulmanes en Palestina, en Israel, yo creo que el error fundamental es haber sumergido a la población palestina en una categoría de prácticamente ciudadanos de segunda o de tercera, sí, totalmente marginados como un caldo de cultivo, haber cometido ese error estratégico enorme que fue facilitar el fortalecimiento de Hamas en Gaza para debilitar a Al-Fatah. Que todos sabemos lo que es Hamas, yo no me voy a cansar de decirlo, aunque hay gente que me critica por eso, pero Hamas es lisa y llanamente una organización terrorista derivada de los hermanos musulmanes, declarados organización terrorista en Egipto, no en Israel. Entonces, yo creo que no va a haber paz en Israel, no va a haber paz en Palestina hasta que hasta que Israel no entienda que la mejor inversión que puede hacer es en que la población de Palestina tenga bienestar y sacarle a los jóvenes palestinos de esa fragua de odio, sí, y cantera de terrorismo que ellos mismos generan con la discriminación, con esa especie de apartheid, y con la violencia que generan, que no hace más que generar más violencia. Por eso las atrocidades, que no justifico, como ya me has escuchado decirlo, jamás justificaría, sí, la barbaridad que fue el 7 de octubre de 2023, pero es imposible generar, o sea, es imposible que seres humanos se conviertan en bestias asesinas a ese nivel, a cometer ese tipo de asesinatos contra civiles indefensos, si al mismo tiempo no ha generado mucho odio en esas personas. Creo que por eso yo digo, y cuando Trump decía que el conflicto en Ucrania era mucho más complejo que el de Medio Oriente y que el de Medio Oriente era más fácil de solucionar, yo ahí difiero en un 100% con el republicano. Yo creo que el conflicto de Ucrania es muy sencillo de resolver porque es artificial. En cambio, el conflicto entre los pueblos palestino e israelí tiene muchísimas décadas de odio, de violencia, sí, que en el caso de Ucrania no es así. Así que bueno, en eso desgraciadamente, como decía el general Perón, para conocer al Rengo hay que verlo caminar y hay que ver cómo sigue andando el republicano en Medio Oriente. Sí, me encantó la reflexión por dos ideas, mi querido Cristian. La primera, la rescato, ojalá que nos hicieran caso estos señores, pues eleva a los palestinos, al pueblo palestino, no lo trates como un apestado, no lo tienen marginado, hay una barrera física, los tienen sin agua. O sea, hay que recordar desde que estalló la crisis, no les ha llegado bien la comida, las medicinas, los están matando, los están exterminando, y si esto termina con expulsión de todos y este desarrollo turístico que quiere Trump, pues será de lo peor que yo he visto, y me preocupa mucho, lo tengo que decir, que en México los comunicadores no hablan del maldito dictador de Nicaragua, del maldito dictador de Venezuela, del maldito Putin, pero esto es peor.
¿no? O sea, no importa si Biden es demócrata y Trump republicano, si se hace esto, vamos a esperar, no vamos a adelantar juicios. Yo diría, ojalá que no sea así, tú y yo tenemos esa ilusión, ¿no? De que pues pónganos a construir los hoteles, pónganos a que tengan progreso, pero no los eches, porque pues todo el Medio Oriente está, Egipto, que es el que está más cerca, pues dice yo, ¿cómo les voy a dar trabajo? ¿Dónde voy a meter a toda esta gente que aparte, pues tendría algún problema? Y me gustó mucho, aparte de esa visión humanitaria, mi querido Cristian, pues la imagen que me das de Donald Trump y de Vladimir Putin, un jugador de póker de barajas, de casino, contra un ajedrecista. Bellísima imagen, mi querido Cristian, porque así está, es la gran diferencia entre uno y otro. El ajedrez no requiere que, bueno, también puedes poner cara de póker, ¿no? Pero pues sí es mucho más que jugar un pocarito de 5 cartas. Te mando un abrazo y por cierto, está la más reciente colaboración de Cristian La Mesa en buzos.com.mx para que usted entre, puede descargar la revista completamente gratis o leerla en su móvil. Mi querido Cristian, pues te agradezco muchísimo esta maravillosa mesa de geopolítica internacional. Cuídate mucho, estaremos en contacto la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias, Rey. Muchísimas gracias por la mención acerca de mi participación en Buzos, que debo decirlo, yo sinceramente no puedo más que estar agradecido y sentirme un privilegiado de compartir mis pensamientos, mis artículos con destacadísimos intelectuales mexicanos, como bueno, el querido amigo Brasil Acosta Peña y tantos otros. Realmente esa revista es un lujo y yo hago lo posible para que también se conozca aquí en mi país y difundirla porque tiene material valiosísimo. Así que muchísimas gracias por haberme aceptado como un humilde colaborador. Y bueno, y te mando un gran abrazo, Rey querido, siempre contento los miércoles de estar con vos y con la audiencia. Muchísimas gracias, Cristian. La verdadera política todos los miércoles de 8:30 a 9 de la mañana aquí en Oriente Capital.